Antes de llegar al video, quiero hablar sobre el patrocinador de hoy, Colon Brew. Soy Nick de Paranormal Listed y me diagnosticaron recientemente diabetes tipo 2. Para controlar mi azúcar en sangre y reducir el colesterol, he estado tomando Colon Brew a diario. Me ha ayudado con mis niveles de azúcar y colesterol en sangre, me siento menos hinchado y con más energía. Colon Brew es un suplemento alto en fibra que utiliza ingredientes de calidad para promover la salud intestinal y del microbioma. Así es como funciona. La fibra dietética se mezcla con la comida parcialmente digerida en el estómago. Luego, la fibra absorbe agua y se expande en nuestro tracto digestivo. Luego atrapa material no deseado. Las fibras solubles luego atrapan azúcar, colesterol y grasa, ralentizando la absorción en tu cuerpo. El escobillón de colon mejora el movimiento intestinal y elimina los desechos. Esto ayuda a ablandar los desechos corporales de forma más rápida y eficiente. No solo ayuda a hacer caca, también reduce el riesgo de cáncer de colon y mejora visiblemente la salud de tu piel. He estado usando Colon Brew por semanas y ha sido excelente. El sabor a fresa no solo es delicioso, sino que también me ha ayudado a controlar mi apetito, manteniéndome satisfecho por más tiempo sin sentirme hinchado. Solo mezcla una cucharada con un vaso de agua y te sentirás mejor. Actualmente, Colon Brew está haciendo algo increíble para la audiencia de Paranormal Listed. Ve a colenbrew.org/Paranormal Listed o haz clic en el enlace en la caja de descripción abajo y únete a su mayor venta hasta ahora. Obtén hasta 65% de descuento en Colon Brew por 6 meses. Aprovecha esta oferta limitada. Mis espectadores obtienen un 10% extra de descuento en su pedido con el código PARANORMALITEN. No esperes, haz clic en el enlace de abajo y consigue tu lote de Colon Brew con descuento antes de que se agoten. Al hacerlo, apoyarás a Paranormal Listed. No dudes en probar el número 1 en el número 2. Número 3. Anatoly Brugovsky. En 1978, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba en curso. Un año antes, Jimmy Carter había jurado como el 39º presidente de Estados Unidos. Como nuevo presidente, Carter buscó cambiar la política exterior de Estados Unidos, incluyendo mejores relaciones entre las superpotencias y la no proliferación nuclear. Sin embargo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía sus propios planes. Al otro lado de la cortina de hierro, los soviéticos guardaban sus secretos cerca de su ajedrez. El 13 de julio de 1978, los soviéticos tenían una historia que parecía el origen de un superhéroe de cómic. Anatoly Brugovsky, un físico de partículas ruso de 36 años, estaba trabajando en un acelerador de partículas en el Instituto de Física de Alta Energía en Porvino. Durante una prueba del sincrotrón U-70, que era el acelerador más grande del mundo en ese momento, y falló, Brugovsky fue enviado a solucionar el problema. Sin que él lo supiera, las medidas de seguridad destinadas a proteger a cualquiera que entrara en el acelerador también fallaron, por lo que Brugovsky metió la cabeza para ver cuál era el problema. El acelerador estaba funcionando. Un haz de protones invisible golpeó al físico en la parte posterior de la cabeza. El haz pasó a través del cerebro de Brugovsky a la velocidad de la luz. No sintió dolor, pero vio un destello de luz más brillante que 1000 soles. Sin embargo, nadie notó ningún problema, por lo que Brugovsky continuó trabajando el resto del día y no le contó a nadie lo que había sucedido. Sabiendo cuál iba a ser su destino, se dirigió a casa para esperar su muerte inevitable. Normalmente, una persona muere cuando entra en contacto con 500 rads de radiación, y Brugovsky recibió de 200.000 a 300.000 rads directamente al cerebro. Durante la noche, se sintió incómodo y no pudo dormir. Además, el lado izquierdo de su cara se había hinchado hasta el punto de que era irreconocible. Por la mañana, buscó ayuda médica de los doctores. Lo enviaron a una clínica en Moscú, pero no fue para tratamiento. En cambio, querían observarlo en sus últimos momentos. En los días posteriores, la piel de Brugovsky se desprendió alrededor de la herida de bala en la parte trasera de su cabeza. La piel se desprendió alrededor de la herida de salida en su nariz. El médico pudo ver una quemadura a través de su piel, cráneo y cerebro. Sorprendentemente, Brugovsky no murió, y los médicos observaron cómo se recuperó por completo. Incluso retomó su trabajo 18 meses después.
Prometió acudir a la clínica de Moscú bianualmente para que los médicos continuaran estudiándolo. En los años siguientes, el tejido cerebral de Brugovsky continuó quemándose, el lado izquierdo de su rostro quedó paralizado y también perdió la audición en el lado izquierdo. Extrañamente, esta cara solo envejeció en su lado derecho. Después de su recuperación, Brugovsky completó su doctorado y continuó trabajando en el sincrotrón U-70 como coordinador de experimentos de física. Aunque le faltaba tejido en su cerebro, no mostró signos de capacidad intelectual, pero sí sufrió de convulsiones. Debido al secretismo soviético sobre la energía nuclear, Berezovsky no pudo hablar del accidente. Pero en 1986 ocurrió el desastre de Chernobyl. Esto puso el programa nuclear de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo el microscopio del mundo. Más de 10 años después del accidente, Brzezinski ya podía hablar del tema. Tras el colapso de la Unión Soviética, se abandonó el acelerador U-70. En 1996, Brzezinski solicitó el estatus de discapacidad para recibir medicación gratuita para su epilepsia, pero se le negó. Brzezinski sigue viviendo en Provino. Desea reubicarse en el oeste para estudiar, pero no puede costear la mudanza. Aunque no hay certeza absoluta, médicos e investigadores tienen una teoría sobre cómo Brzezinski sobrevivió al accidente. Suponen que, dado que el haz tenía un enfoque tan estrecho, el haz que pasó a través del cerebro de Brzezinski solo causó daño a las partes del cerebro sin las cuales podía vivir. A diferencia de una persona que recibe una explosión completa de radiación en todo su cuerpo, los órganos vitales de Brzezinski no fueron dañados. Al momento de este video, 80 años. Lamentablemente, no exhibe poderes de superhéroe, excepto que un lado de su rostro no envejece. Número 2. Phineas. La medicina ha progresado significativamente con el tiempo. Ahora las personas sobreviven a accidentes que antes eran mortales. Incluso hoy, si una estaca de 43 pulgadas atraviesa tu cerebro, los médicos probablemente dirían que estás perdido. Este mismo accidente ocurrió en 1848 y el hombre se convirtió en uno de los pacientes más famosos de la neurociencia. El 13 de septiembre, 1848, Phineas Gage, un capataz de construcción de ferrocarriles de 25 años, trabajaba en Cavendish, Vermont. Cuando Gage estaba a cargo de la voladura, perforaba un agujero, colocaba un explosivo, lo llenaba con arena y lo compactaba con una barra de hierro. Lamentablemente, la barra de metal provocó una chispa, desencadenando una explosión que la lanzó hacia el cielo. Pero antes de volar 80 pies, la varilla de 43 pulgadas de largo, de 1/4 de pulgada de diámetro y 13 libras de peso, penetró la mejilla izquierda de Gage detrás de su cuenca ocular y salió por la parte superior de su cabeza. Asombrosamente, Gage sobrevivió al empalamiento. Caminó hasta un vagón de tren cercano donde había otros trabajadores. Fue llevado de urgencia a los médicos de la ciudad. Todo el tiempo, permaneció consciente e incluso podía recordar los nombres de sus compañeros de trabajo. Incluso estaba de buen humor, diciéndole al médico que no quería ver a ninguno de sus amigos del trabajo porque volvería a trabajar en 1 o 2 días. Aunque sobrevivió a lo aparentemente imposible, Gage aún no estaba fuera de peligro. Desarrolló una infección y estuvo semicomatoso entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre. No fue hasta el 7 de octubre que caminó por primera vez fuera de la cama. Para el 11 de octubre, comenzó a recuperar sus funciones intelectuales. Durante su recuperación, el médico John Martin Harlow mostró gran interés en su caso. El doctor notó que Gage sabía cuánto tiempo había pasado desde el accidente y recordaba claramente cómo ocurrió el accidente. Pero a Gage le costaba estimar tamaños y sumas de dinero. Tras unos meses, se recuperó lo suficiente para volver a casa de sus padres en New Hampshire. Mientras Gage se recuperaba, muchos le informaron al Dr. Harlow que Gage parecía una persona diferente. La gente lo describía como si ya no fuera Gage. Antes del accidente, era trabajador y agradable.
Tras el accidente, se le describió como un bebedor empedernido, agresivo y malhumorado con lenguaje soez. No podía seguir planes y no respetaba a otras personas. La compañía ferroviaria no lo reemplazó debido a su cambio de personalidad. Esto llamó la atención del Dr. Harlow. En el siglo XIX la medicina neurológica no estaba muy desarrollada. Por lo tanto, ver un cambio de personalidad después de un trauma cerebral fue una gran revelación. Previo al accidente, los frenólogos evaluaban la personalidad midiendo los bultos craneales. El accidente y cambio de personalidad de Phineas Gage fue la primera evidencia de que tu cerebro controla la personalidad. El Dr. Harlow escribiría un artículo que apareció en el Boston Medical and Surgical Journal a finales de 1848. Este artículo se volvió uno de los más aclamados y contribuyó a establecer la neurociencia moderna. Los científicos y médicos tardarían en descubrir qué provocó que una persona cambie mentalmente. Aunque Gage no fue bienvenido de nuevo en el ferrocarril, viajó por Nueva Inglaterra y Europa haciendo trabajos de apisonamiento por dinero. Después de viajar un poco, regresó a New Hampshire y trabajó en una cuadra de alquiler. Tenía problemas para mantener los trabajos. El trabajo más largo que tuvo fue como conductor de diligencias de larga distancia en Chile. Trabajó para ellos por 7 años hasta que su salud empeoró. Gage se mudó a San Francisco, California para vivir con su madre, quien lo cuidó. El 21 de mayo de 1860, Phineas Gage murió a los 36 años, después de sufrir una serie de convulsiones epilépticas. 12 años después del accidente, sepultaron al paciente más famoso de la neurociencia. Sin embargo, no permanecería enterrado. 7 años después, el hermano de Gage lo exhumó y donó un cráneo al Dr. Harlow y la barra de apisonar que lo atravesó. El Dr. Harlow publicó un último artículo en 1868 en el que relató lo que pudo aprender de Gage. Donó el cráneo de Gage y la barra de apisonar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Aún puedes ver la exposición hoy en el museo. En las décadas después de su muerte, el caso de Gage se puede encontrar en casi todos los libros de texto de neurociencia. Malcolm Macmillan, profesor honorario en la Escuela de Ciencias Psicológicas de Melbourne y autor de An Odd Kind of Fame, Stories of Phineas Gage, dijo que fue el primer caso en el que se podría decir de manera bastante definitiva que una lesión en el cerebro produjo algún tipo de cambio en la personalidad o en el entusiasmo. En los años 40, Stanley Cobb, un reconocido neurólogo, diagramó el cráneo para trazar el recorrido de la barra de apisonamiento. Usando tecnología avanzada, recrearon el diagrama mediante tomografías computarizadas. En 1994, investigadores crearon un modelo 3D que reveló la causa del cambio de personalidad. A medida que la neurociencia avanzaba, se determinó que el accidente de Gage ocurrió en el lugar perfecto. El camino que recorrió la barra evitó áreas del cerebro como el plexo pre-egoide y el seno cadavérico, que, si hubieran sido golpeados, le habrían causado una hemorragia y la muerte. Descubrieron que la barra dañó tanto los córtex prefrontales izquierdo como derecho. Estas áreas controlan el procesamiento emocional, la toma de decisiones racionales, el lenguaje y la cognición social de una persona. Nuevos estudios cerebrales hallaron efectos más limitados al lóbulo frontal izquierdo. En 2012, los investigadores combinaron una tomografía computarizada del cráneo de Gage con una resonancia magnética de cerebros normales para estudiar su caso. Mostró el cableado cerebral y el trayecto de la varilla. Estimaron que destruyó aproximadamente el 11% de la materia blanca en el lóbulo frontal y el 4% de la corteza cerebral. Afortunadamente para Phineas Gage, la varilla evitó todas esas áreas para que él pudiera sobrevivir, y afortunadamente para nosotros, eso cambió su personalidad. Tuvimos suerte, pues ahora comprendemos mejor la neurociencia. Número 1. Jean Hillard. En la gélida noche del 20 de diciembre, 1980, 19 años, conducía de regreso a casa de sus padres en Langby, Minnesota. Mientras conducía por una vía rural, su auto se deslizó y quedó atrapado en una zanja.
Intentar volver a poner el coche en la carretera solo empeoró las cosas, hundiéndolo más en la zanja. Mientras estaba sentada, Hillard consideró algunas opciones. Pensó que si se quedaba en el coche con el motor encendido, sufriría una intoxicación por monóxido de carbono o alguien podría lastimarla mientras estaba sola. En una carretera rural, temía que nadie la consolara por un largo periodo. Y Lara decidió caminar a la casa de su amigo al final de la carretera para buscar ayuda. Fue una decisión que luego lamentaría. Esa noche en Minnesota, menos 30 de Rincón, menos 20 de Higumstead. Eso es aproximadamente menos 25 grados Fahrenheit a menos 7 grados Fahrenheit. Vestía solo un suéter delgado, parka, jeans y botas vaqueras. No llevaba sombrero ni capucha. Hillary se dirigió a la casa de su amiga, sintiendo el frío al que ya estaba acostumbrada. Desconociendo la distancia a la casa de su amiga, el frío la ralentizó. Subiría una colina pensando que la casa estaría allí, pero no lo estaba. Tras una hora de caminata, Hillard divisó la casa de su amiga entre los árboles, habiendo recorrido unas 2 millas. Aliviada, Jean Hillard se dirigió hacia la casa, y eso fue lo último que recuerda. Mientras caminaba hacia la casa, dijo que todo se volvió negro. Hillard tropezó cayendo a sus manos y rodillas, intentando arrastrarse hasta el umbral, pero perdió la conciencia. Yació a los pies de la puerta de la casa de su amigo Wally Nelson en la nieve durante 6 horas. Nelson, el mejor amigo del novio de Jean Hillard, se sorprendió esa mañana. Después de pasar la noche anterior bebiendo y bailando con Hillard y su novio en el Fossil American Legion, Nelson se sorprendió al encontrarla congelada en el césped de su casa. Su cara lucía pálida y sus ojos congelados y muy abiertos. La agarró por el cuello y la arrastró hasta su casa. Creyéndola muerta, notó burbujas saliendo de su nariz. Reclutó a la mujer que trajo a casa la noche anterior para ayudarlo a cargar a Hillard en su camión. No obstante, estaba completamente congelada, por lo que no lograron meterla en la cabina del camión. Así que tuvieron que cargarla en el coche de la amiga de Nelson que se quedó a dormir. Dijo que fue una forma muy incómoda de terminar la noche. Nelson la llevó rápidamente al hospital Foston, donde los médicos no eran optimistas. Estaba completamente congelada y rígida como una tabla. También tenía congelación en todo su cuerpo. Las enfermeras la conectaron al monitor de ritmo cardíaco y vieron que tenía un ritmo gonal. Las enfermeras lo describieron como un latido y luego plano por un tiempo, pero era una señal de vida. La temperatura corporal de Pilar era de 27 grados Celsius o 80 grados Fahrenheit, 37 grados Celsius o 98 grados Fahrenheit. Su cuerpo estaba tan congelado que no podían perforarlo con una aguja para comenzar una intravenosa. Rompió un par de agujas intentándolo. Debido a la cantidad de congelación en su cuerpo, los médicos temían que sus órganos internos sufrieran de hipotermia y tendrían que cerrarse. Para ellos, el mejor escenario era que ella sufriría daño cerebral o doble amputación de pierna. Con un panorama sombrío, los médicos decidieron calentar su cuerpo y hacer lo posible por su supervivencia. En este momento, se llamó a su pastor y se le informó la inquietante noticia. El pastor inició una cadena de oración. Después de conseguir almohadillas térmicas y envolverla en jalard y mantas, su cuerpo volvió a la normalidad en un par de horas. Después de 2 horas de descongelamiento, sufrió espasmos intensos. Aunque parecía aterrador, era buena señal porque significaba que la vida regresaba a su cuerpo. A la mañana siguiente, Jean Hillard estaba despierta. A pesar de los temores del médico, Jean Hillard no sufrió ningún daño cerebral y sus piernas permanecieron en su cuerpo sin daño por congelación. Al volver de ser un bloque de hielo, su única preocupación era que su padre se enfadara con ella porque había atascado el coche en la zanja. Después de 49 días en el hospital, Jean Hillard fue dada de alta con solo algunos dedos de los pies entumecidos y ampollas. La historia de Jean Hillard se volvió noticia nacional, convirtiéndola en una celebridad menor. Ella recorrió iglesias locales contando su historia y cómo cree que la oración ayudó a salvar su vida.
Fue invitada a programas de entrevistas. Apareció en el Today Show y fue entrevistada por Tom Brokaw. Su historia apareció en el episodio del 9 de febrero de 1996 de Misterios sin resolver. Tras su fugaz fama, retomó su vida normal. Se casó y tuvo 3 hijos. Luego de divorciarse, se mudó a Cambridge, Minnesota, donde trabaja en Walmart. Dice que siguió esperando que le sucediera algo médicamente después del accidente, pero no informa de problemas de salud persistentes. Ahora se abriga y evita las carreteras secundarias en noches frías. Entonces, ¿cómo sobrevivió Hillard a estar completamente congelada y regresar a la vida sin problemas de salud? David Plummer, un profesional de la medicina de emergencia en la Universidad de Minnesota, tiene una explicación para el caso de Jean Hillard. Él dice que a medida que una persona se enfría, su flujo sanguíneo se ralentiza y su cuerpo requiere menos oxígeno. Es como una forma de hibernación, y si su flujo sanguíneo aumenta al mismo ritmo que su cuerpo se calienta, a menudo pueden recuperarse. Actualmente, los médicos usan un dispositivo que calienta la sangre de los pacientes y la bombea de vuelta a ellos, calentando sus órganos vitales. Aunque no hay garantía de supervivencia, esta es la mejor forma de lidiar con la hipotermia extrema. En 1980, lo hicieron solo con almohadillas térmicas y mantas, por lo que el Dr. Plummer está sorprendido y no puede explicar cómo Hillard se recuperó en un hospital rural tan pequeño y no tuvo problemas de salud duraderos. Pero Hillard afirma que fue la ayuda de una cadena de oración y un milagro lo que la salvó. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya resultado interesante. Si te interesó, suscríbete por favor. Tendremos un nuevo video sobre lo paranormal cada semana. Si acabas de descubrir este canal, revisa también nuestro otro canal, Criminally Listed. Contamos con más de 325 videos sobre crímenes insólitos pero reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos fríos que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed Presents Into the Killing. Encuéntralo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde haya excelentes podcasts. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Gracias.